Este programa es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Revlon representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud. Noche en Lunes de Mina. La Semana Santa es la conmemoración cristiana más importante del año, en donde se recuerda la pasión, muerte y resurrección del llamado Hijo de Dios. Varios son los cuestionamientos y misterios en torno a la figura más importante del cristianismo, Jesús de Nazaret. ¿Ser divino o simple mortal? Lo debatimos con expertos. Además, la tecnología 3D aplicada a la salud es una realidad en todo el mundo. Y en nuestro país, 2 jóvenes estudiantes están creando prótesis impresas en 3D para brindar soluciones a personas que hayan perdido sus dedos o sus manos. Poparaguay es el nombre de este proyecto social de alcance mundial y sus fundadores nos acompañan. Con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que, como siempre, muy, pero muy bien. Les deseo un buen inicio de semana para todos. Como siempre, vestida por Tinola Borbón. Fíjense qué precioso el trajecito. Ya saben que si quieren consultar con la amiga Tinola Borbón, pueden llamar al 52 50 60 o en el Facebook está como Tinola Borbón S.A. Bueno, hoy luzco las joyas de Victoria Joyas nuevamente. Fíjense qué preciosos estos aros de oro amarillo. También una especie de, son argollas, pero no las clásicas. Y con un pendiente muy, pero muy lindo. Ya saben que Victoria Joyas queda la casa central en Luque, ahí frente mismo a la plaza de Luque. Y el otro local, acá en Asunción, está en Senador Long 562 entre Bertoni y Lilio, Asunción. Victoria Joyas también está en el Facebook, así que pueden visitar. Bueno, el imperio de la belleza, Joseph, que me cuidan, me miman, me peinan, me maquillan. Hoy me maquilló María Eugenia de Joseph Mariscal López. Obviamente cuando hablo de maquillaje me refiero a los productos Revlon. Atención, te recomiendo en serio. Revlon nos presenta su colección Ultra HD. Probalo. La definición de los labios necesitan en vivo y a todo color, desde los colores más discretos hasta los más intensos. Ultra HD Lipstick. Tiene toda la fuerza para hacer lucir unos labios con alta definición gracias a su revolucionaria fórmula que contiene gel transparente libre de cera que intensifica el volumen y el color de manera ligera con una aplicación uniforme. Disponible en 20 tonos de alta definición. Bueno, ahora sí, saludamos a nuestros invitados. Los primeros 3 bloques vamos a hablar sobre la Semana Santa, varias cosas de la Semana Santa, pero uno de los temas, obviamente, Jesús de Nazaret. ¿Es un ser divino o es un ser mortal? ¿Existió Jesús como un ser humano, obviamente con gran liderazgo, o es un ser divino, es realmente hijo de Dios? Para eso invitamos a un sacerdote, el padre Víctor Cabañas de la Iglesia Santo Domingo Sabio. Bueno, si les leo todo el currículum del padre, que en parte lo voy a hacer, porque realmente es una autoridad en el tema. Gracias por venir, padre. Muy bien, muchas gracias a usted por la invitación también. Gracias. Y con nosotros Jorge Alfonso,
le pusieron acá ateo, porque quedaba un poco muy el malo de la película. No, es agnóstico, empresario, tiene un programa, una organización que se llama... Asociación Paraguaya Racionalista, APRA. Siempre digo al revés, Joan, por eso le pregunté. La Asociación Racionalista del Paraguay, pero en realidad... Realmente no es mi... fundamos nosotros la asociación, pero ahora ya la siguen los muchachos. Estamos retirados nosotros. Sí, ya la vieja guardia. El Consejo de Ancianos. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por venir. Muy bien, gracias, Mina, gracias. Bueno, y la mamá de Jorge que le reta cada vez que viene, ¿verdad? La pobre... Ahora dice que ella está rezando por mi alma porque probablemente yo no esté con ella en el paraíso. Está preocupada. No, yo digo que Jorge es tan bueno, en serio, de verdad, y hablábamos de eso con el padre. Resulta que cuando uno define a alguien como ateo o agnóstico, no, ese es el malo de la película. Y es cierto, cada vez que lo invitamos a Jorge me dice, bueno, pero me pongas a 3 contra 1, porque yo siempre quedo como el malo de la película. Y realmente Jorge es una excelente persona. Y le decía al padre, yo también tengo varios amigos, digamos, ateos o agnósticos, ¿verdad? Y que son excelentes personas, pero muy buena gente. El ser creyente, lastimosamente, sobre todo algunos católicos, yo siempre digo, de pose, no garantiza lastimosamente la bondad de la gente. Hay católicos, hay de diferentes religiosas, hay gente buena y gente no tan buena y gente muy mala. Y pasa lo mismo con los agnósticos, los ateos. Hay gente buenísima, hay gente más o menos buena y hay gente muy mala. Pero esos tus amigos de la izquierda son, ¿verdad? Los ateos. Esencialmente. No, muchos de izquierda, pero hay gente que tampoco es de izquierda y es ateo. Vos, por ejemplo, no sos de izquierda. No, para nada. Para nada, sos bastante derechoso y sin embargo ateo, ¿verdad? Sí, pero esos de la izquierda tienen un ateísmo no ilustrado. Es un ateísmo ideológico. De pose a veces. De pose a veces. Comentario no. Comentario, ¿viste? Ya empieza luego malo hasta con la izquierda. O sea que justo con sus aliados, que son medio ateos también, también hoy no... Bueno, en serio, ahora hablando en serio, vamos a tratar de debatir este tema y que después le voy a contar una anécdota también mía en relación a Jorge, que está en la radio los sábados. Sábados de 11 a 12. De 11 a 12. De 11 a 12. Observatorio Racionalista. Así es. Que a veces me retan y muchas veces me felicitan porque dice que se hace un debate serio en relación al tema. Saludo a Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, Mina. Un saludo muy grande a nuestros invitados y a la gente en sus casas. Iniciamos Lunes de Mina. Iniciamos Mina en domingo, el lunes. El lunes. Claro, ¿por qué no? Exactamente. Bueno, nuestras cuentas en las redes sociales son Mina Feliciangeli, la página de Facebook de la señora Feliciangeli, y @MinaFTV en Twitter. Allí pueden seguirnos y también pueden dejar sus comentarios a través del hashtag Lunes de Mina. Quiero agradecer a Tinola Borbón, a Segolén by Tinola por el traje, por el conjuntito que tengo. Es un vestidito en combinación, ayúdame, Mina, porque yo para la ropa soy bastante... yo de moda tampoco, pero está preciosa. Preciosa. Y es de Segolén by Tinola y con eso, mira, ya se dice todo. Así que muchísimas gracias a Segolén by Tinola. Tenemos un informe, Mina, que tiene que ver con la Semana Santa. Le preguntamos al padre Carlos Ein, de la comunidad salesiana del Monseñor Lasaña, qué conmemoran los cristianos esta semana, y esto es lo que nos dijo. Y se cuenta en el Evangelio que un día entra en Jerusalén para celebrar la Pascua. Eso es lo que vamos a recordar. Y el pueblo se da cuenta y lo aclama como el rey enviado por Dios que iba a venir a salvar al mundo. Lo reconocen así. El otro gran día de la Semana Santa, me preguntabas cuáles son esos acontecimientos. Es el Jueves Santo, que a mitad de la semana él decide hacer una despedida, celebrando la Pascua, que ellos celebraban para el sábado, pero anticipaban con ceremonia, revivir la cena, la última cena del Señor. ¿Qué sucede en la última cena? 3 acontecimientos importantísimos para la vida del que quiere creer y seguir a Jesús. Él se despide primero lavando los pies a sus apóstoles. Y Jesús entonces, al terminar la cena pascual, en que comían ese corderito, las verduras amargas, la cena que hacían los judíos, toma el pan y dice, esto es mi cuerpo. Ahí está el segundo gran misterio. Y el tercero es que al terminar
de tomar el pan, esto es mi cuerpo, y luego una copa de vino, esta es mi sangre, que será derramada en una nueva alianza, nueva y eterna, para salvación de todos los que esperan y creen en el Señor. Y después dice, hagan esto en conmemoración de mí. Manda que sus discípulos hagan lo mismo que hizo Él. El día siguiente, al salir de la última cena, va y reza en el Monte de los Olivos. Como Jesús muere a la tarde del viernes, lo que se recuerda con la crucifixión, se hacen todas esas ceremonias, lo llevan y lo entierran en un sepulcro que era unas cavernas, no hacían pozo ni cajones. Jesús había anunciado que iba a ser muerto, que lo iban a apresar, que lo iban a condenar, pero que después al tercer día iba a resucitar. Entonces el último día de esta Semana Santa, que comenzó el domingo anterior, va a terminar en el alba, en la aurora del domingo, en que se dan cuenta que sucede eso que él había anunciado, y algunos comienzan a inquietarse, a sentir lo que es el dato de Dios a través de la fe, para que uno acepte lo que Dios hace y realiza. Bueno, muchísimas gracias, de verdad muy lindo el informe. Después vamos a hacer hincapié efectivamente en el tema de la resurrección, que es algo, digamos, que muchos lo discuten más, digamos, porque casi nadie discute la existencia de Jesús, ¿verdad? Pero obviamente algunos le dan una entidad divina y otros no. ¿Quién fue Jesús, Padre? Para la Iglesia Católica, ¿quién fue Jesús? Y después, a ver qué dice Jorge sobre, para él, ¿quién fue Jesús? ¿Existió Jesús? ¿No existió? Luego, ¿es hijo de Dios? Después vamos a hablar de la virginidad de María, ¿verdad? Y la resurrección, que son cosas que normalmente, digamos, se discuten, ¿verdad? Sí. Primero, ¿quién fue Jesús para la Iglesia? Primero, para entender bien la figura de Jesús, sí, prácticamente tenemos que entrar en la cultura de los judíos, ¿verdad? Ajá. Porque son los judíos los que están esperando al Salvador, o sea, al Mesías. Sí. Él ven en Jesús de Nazaret al Mesías, por lo tanto, al Cristo, al ungido, al que resucita justamente después, evidentemente. ¿Pero por qué? Porque es la esperanza que están esperando desde que se forma el pueblo de Israel, que comienza a caminar, se dan cuenta que dentro de estas promesas que se le hace a Abraham, etc., la parte humana no funciona mucho en la historia. En la Biblia, sobre todo esto lo encontramos así, ¿verdad? Hasta que dicen, bueno, aquí tiene que llegar el reino de Dios. O sea, Dios tiene que venir a actuar, pero sin descuidar el segundo elemento, que es la parte humana. Porque con el pecado es interesante, Génesis 3, por ejemplo, cuando nos habla, ¿verdad? Dice que el hombre, Adán y Eva, son los que meten el pecado, ¿verdad?, en el mundo. Dios, evidentemente, que podía reconstruir según la historia o según como nos presenta la Biblia, ¿verdad? Podía reconstruir, así como decir, destruiste algo, cambio tu juguete y te doy algo nuevo. Pero evidentemente que no hace así Dios, sino que está la historia que nosotros llamamos la historia de salvación, que al final es el contenido de nuestra Biblia, ¿verdad? Y entonces, en esta esperanza de esta historia, es que nosotros encontramos después que en cuanto vamos caminando, dice, el pueblo que reflexiona, porque dentro de su historia van descubriendo, salimos de una situación pero volvemos a caer. Ponen primero su esperanza en los jueces, etcétera, en esta historia, de nuevo volvemos al pecado. Entonces, esta es la situación que van encontrando continuamente. Entonces, ante tantos fracasos, digamos, llega un momento en el cual dice, bueno, si aquí no llega el reino de Dios, o sea, Dios mismo a reinar, evidentemente que no vamos a poder salir de esta situación. Pero se tiene que salvar la otra situación, o sea, que es la creencia del pueblo. Dios que se encarna, o sea, no se puede dejar la humanidad, en el sentido de que Dios actúa siempre en nuestra historia, o sea, que Dios actúa evidentemente en el hombre. Y Dios se hace hombre a través de Jesús. Evidentemente, porque tiene que entrar en la historia. Y eso es el misterio de la encarnación. Si uno lo sabe leer, por eso que hay que estudiar mucho. El asunto es que la gente, muchas veces nosotros también lo tomamos así muy a la ligera o muy literalmente. Y entonces confundimos un poco a la gente.
¿Cuál es la confusión? ¿A qué te referís que confundimos? En el sentido de que muchas veces no sabemos o no nos damos cuenta que la encarnación y la divinidad son los dos elementos más importantes en la figura de Jesús. Claro. Porque si ellos están esperando justamente la venida de Dios, Sí. El reino de Dios, humanamente no podemos salir de esta situación. Tiene a los jueces, tiene a los reyes, etcétera. Entonces comienza a surgir, pero entonces aquí tiene que venir el Mesías, tiene que venir el ungido, tiene que venir Dios mismo entonces. Entonces, ¿cómo sucede? Pero tampoco podemos dejar de lado el otro aspecto de las promesas, ¿verdad? Que del pueblo elegido tiene que venir también la recomposición del pecado que se había hecho en Génesis 3, ¿verdad? Ahora, ¿en qué momento, digamos, la gente que lo seguían, los apóstoles y todo, lo consideran hijo de Dios, o sea, la encarnación de Dios en la tierra? A ver, fue cuando en la luego de la resurrección, o antes ellos ya creían que era hijo de Dios. Y evidentemente que incluso después de la resurrección aún es difícil. E incluso ahora es difícil todavía para muchas personas, por decir así. Pero ¿en qué momento Porque también se lo considera hijo de Dios? Bueno, digamos? se lo considera hijo de Dios, tenemos que tenerlo bien claro, que es esta comunidad que tiene la experiencia con el fenómeno, digamos así, de Jesús de Nazaret. O sea, ellos llegan a entender, como te estaba diciendo, del Antiguo Testamento, a ese esperado, alguien que tiene que venir y que, pero ¿por qué ese esperado es Jesús? Bueno, justamente por eso, por la experiencia que ellos tienen con Jesús de Nazaret humanamente, y después que es la resurrección. O sea, que después de la resurrección recién claro, ellos después de la confirman resurrección, que es el Hijo de Dios. Efectivamente. Antes, ¿qué creían que era? Y antes lo están descubriendo, ellos estaban esperando. Incluso aparecieron muchos otros mesías antes, que se llamaban incluso Jesús, porque Jesús en realidad es un nombre teológico que le dan, ¿verdad? Que quiere decir Salvador justamente, ¿verdad? Y entonces ellos están esperando el famoso, el Shake Uma, no viene, ya viene, hasta que en un momento se encuentran con este Jesús de Nazaret. Y entonces todo lo que leemos y todo lo que vemos justamente en el Nuevo Testamento, en la palabra de Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo de nuevo una relectura del Antiguo Testamento para decir, realmente aquí se cumple y vemos que en Jesús de Nazaret había sido Dios, se encarnó, o sea, Dios mismo viene y hace parte de nosotros. Y entonces el fenómeno que los hace creer verdaderamente que este es el Hijo de Dios es el fenómeno de la resurrección, ¿verdad? Pero que también después tenemos que discutir un poco lo que significa resurrección, ¿verdad? Porque es un término muy difícil también de comprender, ¿verdad? Claro, porque, entonces vamos a hacerlo luego. Porque no antes, a ver, Jorge, ¿vos crees en Jesús? O sea, en el sentido, admitís su existencia histórica, digamos, pero no le das el carácter divino, ¿o cómo es? A ver, ¿qué crees en relación a Jesús? Hay que hacer una distinción muy clara entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Aprovechando la introducción que hizo el estimado padre Cabañas, ahí se nota la mezcla de una porción de historia, 10% de historia y 90% de teología. Entonces, esto es lo que se conoce como teologúmena, es decir, una idea teológica introducida en un relato histórico que lo transforma gobernándola. Entonces, no se puede ser necesariamente objetivo, no le pido a él que lo sea, porque después de todo hace una defensa confesional. Pero realmente la historia nos cuenta otra cosa. Nos cuenta, primero, hay una corriente en los Estados Unidos que apareció hace unos años atrás que dicen que Jesús nunca existió. Yo no creo en nada de eso. Existió una persona, estamos hablando de un hebreo que vivió, predicó y fue ejecutado en el siglo I de nuestra era. Pero tenemos relatos fragmentarios de él. Te doy este dato que es muy importante porque si no tenemos esta perspectiva histórica difícilmente podamos entender. Creo que no se puede dar ni un solo paso. Primero, los evangelios que llegaron hasta nosotros adquirieron su forma escrita entre 50 y 90 años. Algunos historiadores dicen incluso más. Entre 50 y 90 años después de la muerte de Jesús. Antes que eso se transmitía oralmente. Y algunas cosas muy dispersas. Las comunidades que sobrevivieron
porque el judaísmo, o sea, el cristianismo es una secta del judaísmo, entendamos esto. Jesús, la gran ironía de la historia del cristianismo primitivo es que Jesús era judío, adoraba a un Dios judío, seguía costumbres judías, interpretaba la ley judía, tenía discípulos judíos que lo consideraban el Mesías judío. Y el Padre habló de varios conceptos, como por ejemplo salvación, Mesías, pecado, reino de Dios, que sacados del contexto netamente judío de la época de la Palestina del siglo I, pierden totalmente su sentido. Por ejemplo, el sentido de Mesías. El Mesías para un judío era un liberador militar de su pueblo, un guerrero exitoso, no alguien que moría en la cruz. Y era un rey terrenal, así como lo fue David, así como lo fue Salomón, así como fue Ezequías. O sea, para ellos el Mesías no era el lo Mesías divino. no tiene nada que ver con la divinidad. El Para Mesías, los judíos en absoluto. Es así, no creían Bueno, que un Mesías tendría que ver con... Pero dame al mismo tiempo a mí que a él. Sí, sí. O Mira sea, que le dejé invitar a alguien para que no te enoje. Está bien para lo poder entender, porque sí, a ver, sí, está bien si lo te que ocupan, dice. no hay problema. Está bien lo que dice en el sentido histórico, ¿verdad? Pero no podemos justamente sacar el aspecto histórico, ¿verdad? Es interesante lo que él dice y claro, esto es lo que uno va estudiando, o por lo menos si uno estudia seriamente, estoy de acuerdo con eso. El aspecto histórico, lo que los judíos justamente estaban esperando, que es el Mesías. Incluso eso mismo encontramos, por ejemplo, en San Marcos, cuando le preguntan, ¿y quién dice la gente que soy yo? O sea, esa pregunta es evidentemente de la comunidad. Pero claro, aquí nosotros estamos en dos, vamos a decir, en dos niveles. Porque nosotros tenemos que entender que este es en el plano de la fe realmente. O sea, ellos en el aspecto histórico entienden la revelación de Dios en la persona de Jesús. Esa pregunta que hiciste al comienzo, Mina, justamente decir, ¿pero él es un hombre o es también divino? Claro. Evidentemente que esta es la respuesta de la fe. La respuesta de la fe de esta gente que está viviendo y que tiene la experiencia. Claro, pero lo que dice Jorge en términos históricos, o sea, porque yo de verdad le digo, admito mi absoluta ignorancia, por eso los traje a ustedes. Pero esto es así. Lo que yo le pregunto es que los judíos, cuando esperaban, vos estabas diciendo, esperaban al Mesías para que venga y solucione todo. Sí, exactamente. Pero esperaban como algo divino o sin embargo él dice que no. Escucha, claro que sí, desde el momento del Apocalipsis, porque el concepto reino de Dios, ¿qué es lo que dice? Justamente están diciendo, la parte humana, fíjate en todos los libros de los reyes, por ejemplo, cómo se presentan a los reyes. O sea, no pueden hacer nada. Fíjate en toda la cuestión de los jueces, por ejemplo, o sea, tienen lo de, todos están esperando al David, todos están esperando al Salomón, la fuerza están histórica. Esperando eso, pero desde el punto de vista terrenal. Bueno, militar, además, dice que es un líder militar. Hay otra cosa, el padre lo puso muy bien, estamos hablando en dos planos, y él cuando dice, el de la fe es lo más alto que el de la historia, ¿verdad? Estamos hablando en dos planos, entonces entiendo yo que se trata de la fe. Pero históricamente el movimiento apocalíptico, ¿qué están esperando? El movimiento apocalíptico, ellos dicen, no hay caso con la cuestión histórica, terrenal. Entonces, bueno, pero ahí entra de nuevo la fe. Sí, ya sé, pero lo que yo esperaban, un Mesías vinculado a Dios, aunque ya sé que para esos judíos... Ellos hablaban del reino de Dios, no tenían nada. El reino de Dios, el que probablemente habló Jesús, que era un judío, como te digo. Y la gran ironía es también cómo una secta judía, apenas unas décadas después de la muerte de Jesús, se convirtió de ser una secta judía en una religión antijudía. Porque eso es lo que se nota a la legua. ¿Por qué? Porque en los evangelios, primero fueron escritos en griego, no en la lengua original de Jesús. No se escribió en hebreo, y en la lengua que hablaba Jesús particularmente era en arameo. No se escribió en griego, no solamente en una época muy posterior a las condiciones en las que vivió Jesús, sino que también por escritores griegos que eran de una cultura helenística. Si no entendemos... ¿Qué quiere decir una cultura helenística? Era la cultura griega. Si no entendemos que hubo un choque de culturas muy fuerte, esa hibridación forzada entre semitismo y helenismo, va a ser muy difícil entender qué es lo que pasó en ese lugar. Y por sobre todas las cosas, la historia del pueblo judío, Mina, que estuvo plagada o sea, el judío en sí mismo
tenía muy internalizado aquello de que esta era la tierra que les dio Dios, esta era su tierra sagrada, solamente podía ser gobernada por Dios y porque era una institución teocrática, el rey era alguien puesto ahí por la divinidad, pero ese rey en sí mismo, ese Mesías, como fue Salomón, como fue Ezequías, etc. Y el Mesías viene del hebreo Mesías, que significa simplemente el ungido, que en griego es Christos, por eso se llama Cristo. Entonces, esa concepción, hay que entender muy bien esa concepción para poder entender qué es lo que ocurrió en la historia. Pero seguimos después, ¿verdad? Sí. No sé. Pero atención, porque ahí no podemos decir, David no era Mesías, Salomón no es Mesías. Estos son modelos en todo caso. Por eso estoy diciendo, los dos planos son muy importantes. Para corregir nada más, la cuestión del movimiento apocalíptico, justamente están diciendo, aquí solamente la parte humana no nos puede salvar. Entonces, tiene que ser lo divino. O sea, en la concepción judía, ellos están esperando a Dios. O sea, el reino de Dios, ¿qué significa? Que Dios venga a reinar. O sea, esa es la concepción absolutamente dentro del judaísmo. Ahora, ¿por qué los cristianos, o mejor dicho, los seguidores de Jesús, justamente reconocen en Jesús que es el rey o es el Mesías? Justamente porque ellos están esperando eso. Pero esto es el movimiento. Ahora, claro, que vos me digas... Escúchame, padre, pero, no solamente espera, Jesús, que vos me digas ahora muchos que Mesías. ellos no aceptan el movimiento apocalíptico al 100%, esta es otra cosa. Porque había, por ejemplo, los fariseos y los saduceos. Claro, los que gobernaban el templo, por supuesto. Son dos problemas, justamente son dos movimientos. Los saduceos, evidentemente, no quieren saber nada. No solamente los saduceos. De lo que es la parte divina. O sea, ellos solamente quedan en lo bueno, humano. Está muy lo bien. que pasa es que los saduceos, Pero, había varios grupos que estaban, varios grupos judíos, que eran como sectas judías. Sí. Estaban los saduceos los que gobernaban el templo y los que eran pro-romanos, porque esto también hay que entender. El imperio romano estaba ahí, entró en el año 63 a.C. con Pompeyo. Y estaban los saduceos que gobernaban el templo, y no vayas a creer que esas iglesias de Pare de Sufrir y compañía que te cobran el diezmo, ya en esa época lo inventaron. Ellos manejaban la plata que entraba en el templo, que venían los judíos de toda parte del mundo y ahí a dar su diezmo. Estaban los fariseos, estaban los esenios y estaban los celotas, que era el movimiento de resistencia judía contra los romanos. Era un movimiento militante, violento. Este grupo es la clave para entender lo que ocurrió en la Palestina del siglo I, el movimiento de los celotas, viendo desde el punto de vista histórico, viendo desde el punto de vista de lo que, no es que yo me saco esto de la galera como un mero voluntarismo. Hay más de 300 investigadores que siguen esta línea desde la época de Hermann Samuel Reimarus, de 1768, hasta nuestros días. Son los scholars, los que han estudiado a Jesús y al judaísmo desde el principio y pueden fundamentar esto de una manera extraordinaria. Bueno, pero lo importante es que, por eso estábamos diciendo, hay dos planos aquí, pero sin olvidar que este movimiento judío que está esperando justamente el movimiento apocalíptico, porque el movimiento cristiano es un movimiento apocalíptico, vos decías hace rato que es justamente una secta, ¿verdad?, dentro del judaísmo. Así es. Pero, ¿desde dónde nace el cristianismo? Si nosotros hablamos del cristianismo, justamente estamos hablando de que nace desde este aspecto histórico que es después este movimiento apocalíptico, del cual justamente después ellos entienden y ven en la persona de Jesús justamente de que es Dios. El que vio eso fue Pablo de Tarso. No, atención porque Pablo de Tarso. Fíjate, cualquiera el verdadero de los evangelios fundador comienza a abrir del cristianismo Marcos es capítulo Pablo 1, de Tarso. versículo 1, ¿cómo comienza? Inicio del evangelio de Jesucristo, incluso después enseguida con la corrección para justamente poner este aspecto que era el problema, ¿verdad?, que había también en la misma comunidad judía. Pero tenemos otro Hijo problema, padre. de Dios. Tenemos otro problema en el análisis, que para vos todo lo que está en el Evangelio es palabra de Dios. Para un historiador, lo que está en el Evangelio tiene, y eso se ha podido comprobar, miles de adiciones, modificaciones, tergiversaciones. Los copistas, Mina, de los primeros siglos, los que hacían copias, no había fotocopiadora, yo tenía un papiro acá y hacía una copia. Los textos originales en griego no tenían puntuación ni separación entre una palabra y otra, lo que se llama scriptio continua. Entonces, para un copista, muchas veces que ni siquiera sabía leer y escribir, solamente copiaba las formas,
hubo errores increíbles, involuntarios, pero también hubo errores... No exageres, no, porque Permiso. sobre eso hay documentos. O sea, Permiso. no podemos entrar Podemos en remitir... disquisiciones solamente así de una forma de decir, como diciendo que copiaron mal, hicieron lo que quisieron. No, pero también se están acepta, las modificaciones que eran propiamente está teológicas. bien, O sea, pero yo era un por eso te copista, estoy diciendo. vamos a suponer que yo era un entra copista convencido. En el plano de la fe, justamente. Claro, bueno, ahí está. pero ¿desde dónde? ¿Desde dónde? Desde el aspecto histórico. ¿Te parece que uno va a comenzar a hablar de inventar, fantasear? No, porque justamente desde el plano desde histórico... el plano de la fe, de bueno, lo que su comunidad creía que está había muy bien. acontecido un tiempo atrás. Imagínate, estamos hablando entre 50 y 90 años después de la muerte de No Jesús. tanto, porque San Marcos escribe en el 60, atención. Y bueno, Perfecto. Jesús, si es que murió más o menos, Marcos según los es el errores, más serían el antiguo. 38, 36, Marcos es 37. más antiguo y Bueno, los primeros escritos son paulinos. pero, atención. Los primeros escritos son paulinos. Bueno, ¿verdad? pero entonces son Después los que están vienen más los de Marcos. cercanos de la experiencia real, Pero histórica. todavía O sea, eso es lo importante un tener en lapso cuenta. enorme, es un lapso enorme Pero donde la gente la historia, escribía pero lo que también- pensaba acerca de Jesús. Escucha, los evangelios cuando se escriben, ¿qué es? Es un ordenamiento de lo que se llaman los logion, evidentemente, que es la reflexión de la comunidad, evidentemente. Pero Exactamente. no es algo que se escribe después, bueno, se me ocurre, ahora vamos a escribir, vamos a inventar lo que sucedió. porque te escucho. Exactamente, es eso lo que pasó, No, padre, al contrario. por favor, es justamente por favor. sobre el logion o los logion que se Estaban llaman. tratando Son de las poner de fuentes. acuerdo a sus convicciones teológicas. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa, así que discúlpenme. Sí, Y después quiero ver lo de la virginidad de María. Ahora, ¿dónde es lo que aparece y cuándo aparece María, digamos? O sea, la Madre de Dios y sobre todo la forma en que fue concebida, digamos. ¿Verdad? ¿En qué momento? Porque cuando se habla de la virginidad, algunos hablan de la virginidad, otros que inclusive son cristianos no hablan de la virginidad de María. A ver, sobre María y su virginidad, sobre la forma en que Jesús fue concebido. Luego de la pausa. Pero antes les digo que carga potencia y calidad en tu auto. Ya sabes que las naftas de barcos y rodados están formuladas especialmente para responder a las exigencias de cada tipo de motor. Carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados. Bueno, atenti, ¿eh? ¿Sabías que podés cambiar la fecha de vencimiento de tus facturas por la fecha que más te convenga? En Tigo chequeamos tu plan para que se ajuste más a vos. Si tenés una línea con factura, envía sin costo la palabra chequeo al 458 y nos ponemos en contacto contigo para que le saques más provecho a tu plan. Porque en Tigo, ya sabes, el centro sos vos. Pausa y después vamos a ver, hablar sobre la virginidad o no de María como madre de Jesús. Este bloque es presentado por Barcos y Rodados. Carga potencia y calidad. Carga en Barcos y Rodados. Y hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Buena atención, sentí cómo baja la temperatura tomando una pool bien refrescante porque ya sabes que con pool tenés frescura a cualquier temperatura. Pool, naturalmente, nuestra salud. Bueno, atenti también, Ya sabes que si vas a construir, hacer algún tipo de reforma, Mateco, materiales de construcción, todo en un solo lugar. Cemento, varilla, arena, piedra, artículos de ferretería, pintura, alquiler de contenedores y mucho más. Encontrá todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono de Mateco tenés que tener. Entonces, cualquier cosa, de ahí pedís todo. 501-700. Mateco, calidad y atención, cantidad garantizada, que es muy importante. Bueno, por último, así, cortito, antes de entrar a la virginidad de María, Padre. Sí. Para vos, y después para vos, pero en 3 palabras me van a decir, ¿en qué momento de la historia Jesús adquiere el carácter divino para la gente? Vos decís, bueno, después de tal, después de morir, 35 años sí. después, o sea, ¿en qué texto, en qué lugar
¿Y cuándo? Sí. ¿Con qué? A ver, ¿cuándo Bueno, vos decís la una historia, yo te decía que la historia no se puede separar. Entonces, si Sí. ellos están esperando Sí. justamente al Mesías, y justamente tiene que ser un Mesías, es Dios, el reino de Dios. Por eso que se insiste, Claro. el contenido del Evangelio es el reino de Dios, es el contenido. Vas sé, a pero buscar ¿en qué que tiene momento? milagros. Y bueno, en el momento en que tiene esa experiencia personal con Jesús. O sea, en ese momento en que está viviendo, ¿quién es? pero lo Sí, confirman. exacto, eso. Después de la resurrección, pero encima después lo continúa, porque hasta ahora nosotros tenemos que seguir con... Pero ¿quién es el primero en que escribe, por ejemplo, sobre Bueno, la esto divinidad es de muy Jesús? difícil saber quién es el primero que escriben, porque primero están los logion, como yo le estaba diciendo, ¿verdad? Después están los primeros escritos ya que se tiene, que son de Pablo. Pero Pablo ya escribe sobre la consecuencia. Si Pablo escribe sobre la consecuencia de una resurrección, él dice, vana sería nuestra fe si no hubiese resurrección. Evidentemente que antes la comunidad, claro, él me discute qué es la comunidad. Bueno, la comunidad son los que en ese momento estaban Creían viviendo en él. esta experiencia o que tuvieron la experiencia con Con él. Jesús de Nazaret. Para vos, Entonces, ¿cuándo le dan el carácter divino a Jesús? Más o menos. Lo que pasa es que el padre habla de comunidad como si fuera una cuestión Homogéneo. uniforme y homogénea que se transfirió en el curso de la historia. Eso no fue así. Hubo muchos cristianismos que fueron muriendo, Bueno, pero batallas ¿y cuál es el teológicas entre cristianismo? ellos. Si bien vamos a suponer que haya Fue, efectivamente Nina, tendencia tipo... Pablo de Tarso fue, entre otros, pero Sí. él fue el visionario un tanto desequilibrado, a juicio de Visionario muchos. desequilibrado. Claro, que fue el que esparció el cristianismo dentro, porque para eso hay que entender de vuelta el tema que ellos escribían para un público gentil. Gentiles eran los que no eran judíos. Pablo bueno, pero fue... Mateo no es gentil, ¿eh? Atención, al contrario, él quiere demostrar justamente Pero todavía no llegué a eso. Lo que digo es que tanto Pablo como otros miembros de su comunidad viajaron por las ciudades. Pablo era de Tarso, al sur de lo que hoy es la actual Turquía. Era un lugar donde estaba totalmente helenizado. Los Bueno, ¿y cuándo? cultos mistéricos, es decir, las ideas de dioses que mueren, que resucitan, que nacen de una virgen, como Atis, Adonis, etcétera, etcétera, que estaban muy dispersas y muy metidas en toda la cuenca del Mediterráneo. Eso influye en Pablo. ellos, Y Pablo escribe, hace como una síntesis de cosas, porque lo que él quería transmitir era no el cumplimiento de la ley, que era muy puntillosa, como lo seguía Jesús, como lo siguió su hermano, porque Jesús tuvo hermanos, Santiago, José, Simón y Judas. Tuvo hermanos Jesús. Eso es algo que los historiadores hoy ya no discuten. Pero ellos seguían la ley judía puntillosamente, pero Pablo veía que a los gentiles no le podía convencer, tenés que circuncidarte, maestro, tenés que comer así, tenés que comer así, o sea, unas cosas muy, muy estrictas. Entonces Pablo le decía, vos, para salvarte lo único que tenés que hacer es creer que Jesús resucitó, y punto. Y eso era muy fácil, convertir a la gente de esa forma era muy fácil. O sea, era menos estricto que para los judíos. ¿Y en qué momento? Sí. Concilio de Nicea. Es cierto lo que dice el padre, mucho tiempo antes la gente venía pensando, che, este tipo resucitó, este era el Hijo de Dios, es cierto, pero del momento que se vuelve oficial, año 325, Concilio de Nicea, Es así, padre. donde se vuelve consustancial o sea, con porque el dentro de la padre. historia se va purificando siempre, porque la revelación, incluso el Antiguo Testamento, si vamos a entrar, ahora estamos discutiendo la figura de Jesús, evidentemente, ¿verdad? Que lo llamamos y decimos que es el cumplimiento del Antiguo Testamento, pero... ese es el problema, que cuando uno quiere un poco cortar todo lo que se está esperando del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que se está diciendo y todo lo que se está esperando. Porque en Jesús la experiencia de la fe, en este caso, que es de la resurrección, evidentemente con mayor fuerza, ellos confirman y dicen todo lo que se venía prometiendo en el Antiguo Testamento, ahora nosotros lo hemos encontrado. Bueno, ahora vamos a la virginidad de María. A ver, ¿cuándo surge y por qué? ¿Y cuál es la explicación de la Iglesia Católica sobre la virginidad de María? O sea, sobre la concepción, digamos. Bueno, y esta concepción justamente de que es hijo de Dios, justamente ese dice el documento final, ¿verdad?, de la Iglesia, cuando habla de la virginidad de María, en virtud de su Hijo. O sea, en virtud justamente de Cristo. ¿En qué sentido? Justamente porque aquí está queriendo explicar bien que el Cristo, además de ser humano, es Dios. Entonces, cuando se defiende la virginidad de María, se está
poniendo en relieve y absolutamente se quiere explicar que es en virtud del nacimiento del Hijo de Dios. Y por lo Pero es tanto, una forma de querer explicar para darle divinidad a ese ser, digamos, que es Jesús. Bueno, pero ¿verdad? O en realidad, porque también, si es por eso, vamos a hacer una, obviamente, Sí, voy a decir sí, cualquier sí. pavada probablemente, ¿verdad? No necesariamente, porque hay otras religiones que creen que Jesús es hijo de Dios, ¿verdad? Pero no necesariamente que María haya sido virgen, por ejemplo, ¿verdad? O sea, uno también puede pensar que, no sé, Jesús puede tomarte a vos, oye, Sí, al sí, sí, Padre. sí. Bueno, pero aquí se Tiburcio salvan López a decir que vas a representar su obra en la tierra en determinadas circunstancias históricas, ¿verdad? Sí. Y no necesariamente tu madre tuvo que haber sido concebida Virginalmente. virginalmente, Claro. del Espíritu Santo y todo esto. Entonces yo te pregunto, ¿por qué se inventa este tema del Espíritu Santo y la Virgen Bueno, como para primero- darle esa creencia de divinidad? Sí, Porque no podía sí, ser sí, hijo sí, de sí. José, digamos, Sí. Bueno, producto de Mina, una noche de pasión. tenemos que entender aquí una cosa. Si estamos diciendo que estamos entrando en el aspecto histórico y en el aspecto humano, Sí. para explicar algo vos necesitas del género literario. O sea, ¿qué significa un género literario? Que vos tenés que hablar en su idioma para que el otro te pueda entender. Ahora, si yo te quiero decir que Jesús es Dios, entonces, evidentemente que es un poco fuerte si decimos, pero se necesita demostrarlo. Sí. Cómo ese Dios está actuando. Por ejemplo, que hace milagros. Sí. Pero detrás de esto también encontramos toda una teología que va mucho más allá. O sea, porque el género literario no se queda. El problema es que nosotros queremos ahí con el género literario, esto sucedió y esto es así. Sino que está apuntando al plano de la fe, que algunas veces, incluso con la fe, con la razón, no podremos jamás explicar. ¿Por qué? Porque es un género literario. Si vos haces una poesía y dentro de esa poesía le querés sacar, no sé, el aspecto ahí que es ahí humano. Metafórico, Exacto. Si le sacás etcétera. esos elementos, ¿qué se te queda? Se te queda nada. O sea, vos estás O sea, diciendo, pero bueno, la ¿qué falacia está comparación? ahí, es que con la razón no podemos, pero con la fe sí. Esto, bueno, de vuelta, con todo respeto, esto es evidentemente un planteamiento confesional y eso es respetable, ¿no? Claro. El problema está en cuando queremos explicar la fe con la razón, ahí empezamos con el problema. Es mejor decir, yo creo esto, aunque como decía Tertuliano, padre de la iglesia, creo porque es absurdo. Entonces, a ese tipo yo no le quiero discutir. Le saco el sombrero y chao. Pero cuando alguien se baja a la arena tratando de explicar históricamente y luego mete teología, como decía Borges, es el género más fantástico de la literatura, la teología. Borges lo decía, no yo. Entonces, ahí tenemos un problema. Pero vos decís, y el padre dice que el cumplimiento del Antiguo Testamento que se veía en las cosas que hizo Jesús, y esto es un paréntesis rápido nomás, lógico, los judíos y los que escribían sobre la vida de Jesús, y ahí ya voy a lo de María, justamente con ese tema, Mina, es que ellos se fijaban permanentemente en las escrituras judías y trataban de conciliar las expectativas con lo que ocurría. Y muchas veces lo que escribían era simple, lisa y llanamente pura expectativa teológica, pero que no había acontecido en la realidad. Entonces es muy fácil. Por ejemplo, una de las expectativas que dice en el Antiguo Testamento para que sea considerado Mesías alguien era que tenía que nacer en Belén. En Belén. El Mesías tenía que nacer de Belén, porque había una parte de la escritura del Antiguo Testamento, que la Biblia judía, que decía que el Mesías tenía que nacer en Belén. Entonces, ¿quiénes son los dos únicos evangelistas que hablan? Evangelistas es un decir, porque no se sabe realmente si fue Mateo, Lucas, Juan y Marcos. Se les dio ese nombre con mucho tiempo después. Nadie tiene la más pálida idea de quiénes fueron los que escribieron esos libros. Entonces, y es probable que más de una mano haya pasado para esa escritura, eso es casi seguro. Entonces, ¿qué pasa? Vos te imaginas el nacimiento de Jesús, el nacimiento de una virgen, con todos los portentos que relata Mateo. Solamente Mateo y Lucas lo relatan. ¿Por qué no relata Marcos un acontecimiento tan extraordinario como ese? ¿Por qué no lo relató Juan? Solamente Mateo y Lucas con enormes diferencias. ¿Por qué según tú? Esperá, te explico. Por ejemplo, en el caso de Lucas, Lucas dice que María, estando embarazada, tuvo que venir hasta Belén para un censo.
ordenado por el Imperio Romano. Algo completamente ridículo. El censo no se le hace ir a la gente a su lugar natal, porque era un censo que tenía que ver con fines impositivos. Tenía que ver en cada ciudad, no tenía que irse al lugar donde nació. Y dice que como eso era para ajustar que nazca en Belén. Para ajustar que nazca en Belén. Tuvo que venir, vivía en Nazaret, pero vino a Belén y justo ahí nació, en una posada, que esto, que aquello. Luego cuenta historias como la matanza de los inocentes de Herodes, que mató a todos los niños. Eso no está registrado en ningún historiador de la época. Eso es un invento de Mateo para realzar la figura de Jesús. Luego relata que tuvo que huir a Egipto, justamente por el tema de la matanza. ¿Por qué? Para el cumplimiento de otra profecía que está en Oseas. Dice, desde Egipto llamé a mi hijo. Supuestamente, en realidad, no tiene nada que ver. Están hablando del pueblo de Israel, no de una persona que iba a ocurrir 700 años después. Pero ellos entonces le hacen ir literariamente a Jesús hasta Egipto para luego volver a vivir en Nazaret. Y así, ese tipo de historias está permanentemente plagado. Pero lo más extraordinario de todo es que la idea del nacimiento virginal, ¿de dónde viene? De una mala traducción del Antiguo Testamento, también de una supuesta profecía que no es tal, que es, esto es muy importante, por favor, dame un segundo. Sí. Isaías 7:14, donde dice una mujer joven parirá. En hebreo, la mujer joven se escribe alma, pero cuando tradujeron al griego, unos siglos antes, segundo siglo, en Alejandría, cuando se tradujo al griego, el hebreo, en vez de alma pusieron partenos, que significa virgen, no mujer joven. Si en hebreo querían poner virgen, tenían que poner betulá, tenían que escribir betulá. Y escribieron alma, o sea, los judíos estaban... Una mujer joven parirá, no virgen. Pero en la traducción Mateo se tragó la píldora y hizo toda esa historia literaria, que fue un error. No, y por eso, lo que yo ya te dije anteriormente, el asunto es que si vos agarrás la Biblia y lo vas a leer solamente como una cuestión histórica, literal, evidentemente que vas a hacer agua, evidentemente, porque entra en el plano de la fe, evidentemente. ¿Y cómo sostenés la virginidad de la Virgen, de María? Bueno, y justamente en este aspecto de que tienen que cumplirse las Escrituras, está muy bien toda la reflexión que él estaba haciendo, pero no forzando, evidentemente, porque esta es una experiencia que entra en el plano de la fe. Claro, desde ese punto de vista no te discuto. Bueno, por eso. Pero por eso estoy diciendo. Te hago una pregunta. ¿Cómo, por ejemplo, se entiende que Pablo, que escribió un tiempo antes, mucho tiempo antes, que estuvo mucho más cerca de los acontecimientos, escribe en Gálatas 1:3 y en otro punto más, dice de Jesús, nacido de la carne, nacido de la semilla de David según la carne. Porque ahí el problema y en otra parte dice, nacido de mujer. Si Pablo, que estaba Gálatas 4:4, bueno, si estaba tan cerca de los acontecimientos y si nació de una virgen mina, Pablo tenía que haber hecho una apoteosis de eso. No. Cuando se escribe... El problema es que siempre la palabra de Dios está respondiendo ¿a qué? Está respondiendo a la historia de la comunidad. O sea, mejor dicho. Eso es fe, está bien. Bueno, por eso. Pero si vos querés meter en un aspecto solamente de la racionalidad... vos querés meter la fe en la historia. No. Sí. Bueno, pero ¿la historia de qué? La historia de ese pueblo que está esperando y que quiere una respuesta. Bueno, tengo que una pausa y luego quisiera saber lo de la resurrección. ¿Cuál es la interpretación, digamos, ahora, según la Iglesia, de la resurrección y qué es lo que vos creés al respecto? En esta vuelta de clases, lo importante, atención, Pharmacenter te invita a sumar tu granito de arena para que más niños y niñas paraguayas de 0 a 5 años reciban los cuidados y protección necesaria. Comprando, atención, una cartuchera en los locales de Pharmacenter, colaborás con los programas de UNICEF. Vos también podés ayudar a darles un buen inicio en la vida. Pharmacenter nos cuida. Bueno, llegaron los nuevos smartphones de la serie A de Samsung, el Galaxy A3 y Galaxy A5. Son realmente fabulosos. La serie Galaxy A fue creada para que sobresalgas donde sea que estés, con un diseño ultra delgado y bordes metálicos que le dan un toque ultra premium. Además de su belleza, la serie Galaxy A posee características tecnológicas extraordinarias como su pantalla Super
AMOLED, no sé si se lee así, se lee, pero yo leo cómo está. Sus funciones inteligentes para capturar fotos y su potente cámara frontal de 5 megapíxeles para que captures las mejores selfies. Adquirirlos en tu operadora favorita y en las tiendas autorizadas de Samsung Paraguay. Pausa y enseguida hablamos de la resurrección. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo. Bueno, atención, socios de la cooperativa universitaria. Esta es una información de verdad muy importante. Ahora tenés la oportunidad de lograr el sueño de la casa propia con los créditos de la AFD para la vivienda. Atención, con una tasa del 7.5 y del 9.5 anual, la más baja del sistema a 20 años de plazo. O sea, te da una cuota, ¿verdad?, de 2 millones, 1 millón y pico. Realmente es como pagar un alquiler. Así que para más informes, comunicate al 61 70 000. O sea, 61 70 mil sería. 61 70 000 o al 0800 11 4100. 0800, después 11 4100. Cooperativa Universitaria, confiable, solvente y solidaria. Bueno, si te quedaste sin energía, Recuperal es la solución. Cuando sientas la energía y las fuerzas te abandonan, toma un Recuperal y energizate. Recuperal para recuperarse del agotamiento físico y mental. Mucha más energía. En su presentación por 30 cápsulas blandas, Recuperal, ya sabes, calidad FAPASA, líder en certificación internacional. Venta libre en farmacias, pero ante cualquier duda consulte a su médico. Bueno, se nos refue el tiempo como siempre, pero es muy interesante, obviamente un debate a seguir, pero lo que quisiera con esto es justamente incentivar, digamos, el debate, la lectura de la Biblia, ¿verdad? Entonces, bueno, esto va a ser a veces más esclarecedor o a veces le confunde más a uno. Yo una vez le dije acá a mi amigo Jorge, que tiene ahí el programa de los racionalistas en Radio 1000, que me quiso discutir, mira, ¿y vos por qué vos, que sos tan inteligente más o menos, crees? ¿Verdad? Y yo le dije, no, yo no quiero saber nada, yo baso, ¿verdad?, mi fe en mi ignorancia. Le digo, yo me considero esa es una frase espectacular. Claro, ¿no? Yo baso mi fe en mi ignorancia y es así, pues yo no soy una estudiosa. Bueno, pero atención que dice, Biblia, hay que dar razón en la fe. No soy una estudiosa teológica, nada, de verdad, teología cero, pero yo tengo un sentimiento de fe. Y a mí eso me hace muy bien, solamente que lo heredé de mi madre, puede ser por tradición, no sé, no me importa tampoco de verdad descubrirlo, pero solo sé que me hace sentir muy bien y de verdad... Pero atención que también justamente en este camino, porque esto pues es revelación continua, justamente después más adelante, ya que él quiere insistir mucho que es como una invención casi posterior, pero justamente uno de los elementos que dice con respecto al conocer y basar la propia fe, dice, dar razón de la propia fe. Sí, sin lugar a dudas, tampoco quedar en la ignorancia, sino pero conozco a tanta gente, de verdad. No a tanta, no, conozco a algunos. Voy al caso Vargas Peña, que es muy conocido, ¿verdad? Nuestro panelista casi, el periodista Vargas Peña, ¿verdad? Que él entró al Colegio de San José, era súper creyente. Y después dice, yo pues como todo tomo con pasión, entonces su creencia también lo tomaba con pasión y empezó a leer también, digamos, todos los que criticaban, o sea, la fe. Y finalmente lo convencieron los racionalistas, digamos, ¿verdad? Y dejó de tener fe. Entonces, como yo no quiero tener fe, no voy a escucharles más. Bueno, no. Ahora hablando en serio, el tema de la resurrección. A ver, ¿en qué basan para decir que que Jesús sí resucitó? Bueno, hay algunos textos, ¿verdad?, que te dicen del sepulcro abierto, pero en realidad la resurrección tenemos que entenderlo más como el aspecto de la vida de la comunidad cristiana. O sea, es la presencia de Dios mismo que continúa su acción, ¿pero en quién? En los cristianos. Por eso yo le estaba diciendo, la Biblia tenemos que saber leerlo, porque si nosotros queremos leerlo con la razón, tenemos que leer con teología. Claro, es teología. Si nosotros lo leemos con la razón, no le vamos a encontrar. La única forma es con teología. Fíjate, y claro,
Fíjate todos los evangelios cómo van terminando y justamente apuntando siempre a la comunidad. O sea, ¿dónde está la resurrección? Está en Mina, está en Jorge, está en mí, está en mi comunidad. ¿En qué sentido? ¿Cómo vos vivís ahora esa experiencia que tuviste con Jesús, verdad? Entonces, podemos decir que sí, o sea, la parte histórica, sí. Esa cuestión experiencial bueno, pero esa es la realidad de la revelación, ¿verdad? O sea, bueno, eso, otro concepto pero también eso no, teológicamente entonces, indigente. Pero eso no podemos, entonces aplicarlo solamente a pero Jesús, ni al catolicismo, Jesús, ni al cristianismo. Jesús, es a toda la Biblia entonces, claro, porque es una experiencia de fe. Claro, pero Jesús realmente resucitó, es una alegoría también para significar otra cosa, que con la vivencia uno puede, que la resurrección es justamente volver a empezar una vida nueva en Jesús, en Dios, o de verdad Jesús, digamos, resucitó y subió al cielo y se quedó vacía digamos, el féretro, no sé cómo la tumba vacía. Bueno, y a ver, o es una alegoría, no, o es una... Evidentemente que es una resurrección. De verdad. Y claro, tiene que ser una resurrección, si no vana sería nuestra fe, ¿verdad? O sea, si no hay resurrección. O sea, ¿para qué estaríamos entonces? Estaríamos para nada, ¿verdad? O sea, el sentido de la resurrección es lo que justamente cambia todo. Incluso las comunidades cuando comienzan a reunirse, ¿qué es lo primero que celebran? Primero es la resurrección. Después van pensando, van agregando crucifixión. Después van agregando pasión, ¿me entienden? Incluso lo que estamos celebrando esta Semana Santa, ¿con qué comienza? Comienza solamente con la experiencia de un Jesús que resucita. O sea, esta es la experiencia inicial de la comunidad. Y todos los escritos ustedes van a mirar, pero claro, si nosotros queremos hablar en dos planos, uno racional y el otro solamente teológico, evidentemente que va a ser imposible. Porque no vamos a estar en el mismo carril, ¿verdad? O sea, uno va por pero una como parte. vos decís, no podemos basar solamente en la ignorancia nuestra fe, como yo no, decir, evidentemente ¿verdad? que Bueno, no. pero entonces, o sea, hay que entender qué se quiere decir. Por eso, si uno efectivamente quiere entender, ¿verdad? No solamente basado en la ignorancia, que también es una forma de fe, no importa, es también fe, ¿verdad? Pero cuando uno justamente quiere dejar de ser ignorante y tener una fe, pero también tener sabiduría sobre... Sí. Y empieza... Sí, entonces tiene que entender con qué llave estás abriendo tu puerta. Si vos utilizas una llave equivocada, nunca vas a abrir tu puerta. O sea, y esa es la teología en este sentido. O sea, la Biblia tenés que leerlo así. Desde si, esa óptica. Claro, si vos querés abrir con otra llave, nunca vas a poder abrir. O si abrir, no vas a entender nada. A ver, Jorge, ¿con qué llave abriste vos? No, me suena muy categórico lo que dice el padre. Con otra llave que no sea la teología no vas a entender nada, cuando que la teología es la reina de todas las supercherías. ¿De todas las qué? De todas las supercherías, con todo respeto. Pero lo que finalmente digo es, tu pregunta era si resucitó o no. Sí. Yo lo único que te puedo decir es que si hubiera evidencias, yo te diría sí, Mina, creo que hay evidencia de que aquí ocurrió algo extraordinario. Y si hubiera, quiero si hubiera habido evidencia que ocurrió algo extraordinario... Yo te lo diría sin ninguna no, duda. Ahí vos creerías que era hijo de Dios. No, entonces, no. ¿o no? Ahí está, eso es dar un salto en el vacío muy grande, ¿verdad? Porque ocurrió hace 2000 años. Es tan difícil todo eso. Pero lo que sí te puedo decir es que los escritores de la época, contemporáneos de Jesús, como Justo de Tiberíades, que vivía ahí alrededor del lago en el norte, el lago de Genezaret, ahí estaba Tiberíades, estaba Magdala, estaba Cafarnaún, estaba Betsaida, estaba Caná, estaba Nazaret, todo en esa misma zona. Ahí escribía un tipo en la misma época en que nació Jesús, en la misma, eran contemporáneos. No lo menciona en sus obras, no lo menciona ningún otro historiador, como por ejemplo Filón de Alejandría, que escribió sobre todas las sectas judías de su época. No lo menciona. Esto no significa que Jesús no haya existido, significa si algo de esto hubiera ocurrido, el terremoto que dijeron que cuando se le crucificó a Jesús, cuando murió, la oscuridad que hubo, que se levantaron y resucitaron 500 muertos que caminaron por la calle. Esas cosas son inventos, que hay que decirlo desde la humildad de alguien que trata de entender la historia.
Ahora, si queremos ponerle fe, listo, ya está, pero esa es otra cosa. Eso es otra cosa. Y yo entiendo también la posición de un religioso que invirtió toda su vida y su tiempo, y es muy difícil que pueda volverse para atrás, porque están comprometidas muchas cosas muy valiosas. Entonces, lo que sí te puedo decir es que no hay evidencia de que eso haya ocurrido. Y a mí me parece Jesús un tipo fantástico, extraordinario. La figura de este hombre es apasionante, no precisamente por lo que él fue, sino por lo que llegó a ser. Bueno, pero en por lo este que sentido, llegó a ser. ¿cuál es la evidencia entonces si vos le amás a este Jesús que decís? ¿Cuál es la evidencia de ese Jesús que existió entonces? Pero ¿cómo? Si vos estás diciendo, no hay nada. Pero por eso dije al empezar o sea, el programa que hay que... aquí es una contradicción total y absoluta. Si me permitís, ¿verdad? por eso dije al empezar el programa, hay que separar al Jesús de la historia del Cristo de la pero fe. ¿cuál es el Jesús de la historia que entonces Para mí el Jesús de la historia es... como demostrable? Pero es muy difícil en un espacio tan corto, pero como demostrable están en una parte los evangelios que están modificados, tergiversados, adicionados, mutilados, y en otra parte otros escritores que sí hablaron de Jesús, como por ejemplo Plinio el Joven, habló Suetonio, habló ¿Pero de dónde ellos sacan esos documentos? No sabemos si son documentos. Bueno, escucharon, conversaron, pero en ninguno de ellos, Flavio Josefo, por ejemplo. Justamente, y eso te estoy diciendo, esto viene de la comunidad. Ninguno de ellos dijo que Jesús resucitó. Es la comunidad de fe. Pero ¿y eso qué tiene que ver? Y justamente ¿Eso qué si tiene ellos que ver? después Por ponen... supuesto que de alguna comunidad tuvo que es haber como José venido Flavio esa cuando historia. escribe también, es lo que él escucha nada más. Y entonces vas a ver que está Por todo supuesto. tergiversado. Está todo tergiversado. Y muy tergiversado, porque incluso... Como nuestra historia ahora, vos escuchás la historia del Paraguay, pero Claro. ¿cómo te escribe? De acuerdo a lo que le conviene, a la óptica Claro. del que escribe, ¿verdad? Y la entonces, si vos estás historia del diciendo, Paraguay, ni no hablar. hay evidencia porque ellos escriben, y claro, porque ellos no estaban viviendo esta comunidad de fe, ¿verdad? Entonces solamente hablan de hay algo que sucede y punto, ¿verdad? O sea, no se juegan, porque ya estamos entrando en el plano de la fe, ¿verdad? Bueno, gente, les agradezco muchísimo la presencia de ustedes para abrir este debate. Y me gustaría, no el caso de Jorge, digo porque esta es una fiesta, una conmemoración religiosa, la de la Semana Santa, entonces por eso no te daba a vos el mensaje final, sino que para los creyentes que nos están viendo, si podés dar el mensaje que quieras sobre esta Semana Santa, Padre. Muy bien, entonces, en primer lugar me parece que entremos en el plano de la fe, ¿verdad? Porque ese es justamente la base de todo lo que estamos celebrando en este momento, ¿verdad? Pero con eso nos sacamos la parte histórica, porque justamente Dios siempre actúa por causas segundas. ¿Y causa segunda qué significa? Significa la historia. La resurrección también significa no solamente mirar o ver o esperar ver un fantasma de alguien que se te prepara, ¿verdad? O se te presenta, sino que sobre todo significa la comunidad que resucita, o sea, la comunidad que cambia. Porque ahora todas nuestras celebraciones, etcétera, nuestras prédicas, nuestros compartir con la gente llama a un cambiar chip, ¿verdad? O sea, a un cambiar mentalidad. Porque justamente ese es el sentido de la resurrección, ¿verdad? O sea, llamarle sentido alegórico, llamarle un sentido de narración, de hasta tergiversación, como algunos llaman así, pero que evidentemente entra en el plano histórico, pero porque nosotros lo hacemos presente hoy, ¿verdad? O sea, esa es la parte histórica que tiene su elemento de resurrección para nosotros. Entonces el mensaje final sería eso para la gente, ¿verdad? O sea, que se pueda vivir con profundidad también todo este tiempo, que nos lleve a un verdadero cambio, que no es solamente también un cambio personal, sino que esto es un cambio después de la sociedad. Y a mí me parece que ese sí que tiene que ser el elemento más importante, porque en la medida en que cambiamos nosotros, cambiamos también la sociedad. O sea, hacemos resucitar un poco nuestro Paraguay. Ya cambia a mí, vea. Gracias, Padre, de verdad. Gracias. Gracias, Mina. Les cuento que cerramos este bloque con un informe que nos hizo Jenny, porque lastimosamente el tiempo es corto, pero también en otro momento me hubiera gustado ver a ver cómo están las iglesias y las religiones, tanto en el Paraguay como en el mundo. A ver, ¿por qué hoy ya no se vive esa religiosidad en la Semana Santa como antes, etcétera, etcétera? ¿Se está perdiendo fuerza o qué es lo que está pasando? Pero, justamente hablando de Semana Santa, cerramos esto con un informe de Jenny.
Sí, en este informe les presentamos lo que tendrá Tañarandú en este Viernes Santo. Tañarandú, o la tierra de los irreductibles, es un lugar místico donde el arte se mezcla con la religiosidad popular. La compañía de Tañarandú forma parte del distrito de San Ignacio Misiones, ubicado a 226 kilómetros al sur de Asunción. Cada año recibe a miles de turistas que llegan de todas partes para presenciar la procesión de la Virgen Dolorosa por el Ubagarapé y los actos culturales en la barraca. Primero hay un encendido de vela. Se inicia exactamente cuando entra el sol, un poquito más allá de las 5:30. Pasando un poquito a las 5:30 entra el sol y nosotros empezamos el encendido de las velas. También en ese momento se escucha a los estacioneros, luego empieza un coro con el descendimiento de la cruz, la llegada de la Dolorosa y todo el encendido de este gran gigante altar que agarra toda la explanada de la barraca o de donde estaban anteriormente los cuadros vivientes frente a la laguna, y toda la laguna adornada y también con luminarias. Creo que va a ser una puesta de luminarias así impresionante por la cantidad de trabajo que hemos hecho para poder satisfacer a la gente que viene y ya no están los cuadros vivientes, entonces para reemplazarlo. El desafío es grande, sabemos, y queremos que la gente esté satisfecha. Cada ser humano nace con la capacidad de crear y el arte debe salir de las colecciones de museos para instalarse en el pueblo. Con esta filosofía, el artista plástico Coqui Ruiz creó los festejos de Semana Santa de Tañarandú hace más de 20 años. Y para él, cada ser humano es un artista y cada acción una obra de arte. Bueno, me encanta, Coqui, de verdad, así que estamos todos invitados. Bueno, atención, que quédense ahí, porque en el próximo bloque vamos a tener gente excepcional, gente maravillosa, con algo que realmente yo no podía creer. Y en Paraguay, le decía a mi hija, que justamente tuvo un encuentro donde ellos presentaron su trabajo, y yo decía, ¿qué? ¿Acá se hace esto? Bueno, quédense y seguro que ustedes también se van a sorprender. Antes les digo que en Reca vas a encontrar todo lo para tu empresa, merchandising, regalos empresariales, uniformes. Queda en Padre Cardoso, esquina Teniente Ruiz. Teléfono de Reca, atención también para los políticos que van a hacer campaña. 021-226-712. www.reca.com.pi. Bueno, Inca Abril, como siempre, presenta su limpiador multiuso con auténtica citronela natural. Espanta mosquitos y moscas, Cuida a tu familia del mosquito transmisor del dengue y solo Inca Abril te garantiza un producto con citronela 100% natural. Y es de Inca, Ahora también tenés en Facebook los tips de limpiezas, en www.facebook.com/inca.par. Ahora sí, brevísima pausa y quédate ahí porque vas a ver a dos personas sensacionales. Si lo empleas como el último. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo. Bueno, ya sabes que lo mejor para tus fiestas y recepciones, Confitería El Molino, toda una tradición en Paraguay, Dirección de Confitería El Molino es España, casi Brasil, Los teléfonos de Confitería El Molino, ahí están en pantalla, 2253-51, 2040-31, y en la web www.confiteriaalmolino.com.pi. Bueno, rapidito, estamos así porque quiero hacer solamente para un flash, para que no se nos escapen estos dos genios que tenemos en la mesa. Y obviamente después vamos a hacer un programa más largo con otras personas que también en el Paraguay son así de ingeniosas. Así que vamos a hacer una mesa luego de ingeniosos del Paraguay. Con nosotros Eric Dickius, ¿verdad? Dickius. Sí. Dije 100 veces Dickius, bueno. Sí. Eric, así. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Muchísimas gracias a vos por invitarnos realmente. De verdad, un placer. Y Luis Fernando Valese, que yo le dije Ferchu.
Pero no Ferchu de Fernando Lugo, sino del otro Ferchu. Fernando, ¿qué tal? Gracias por venir. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por la invitación también. Todo un honor estar acá. Bueno, el tema de 3D, primero vamos a pasar un pequeño informe, porque hay gente como yo que no tiene idea ni qué es 3D. Y Jenny nos preparó un informe al respecto, pero ustedes después obviamente nos explican mejor. Jenny, ¿qué tenemos? Sí, el material número 10. En este material les mostramos en qué consisten las impresoras 3D y el uso que se le da. La impresión en 3D es la reproducción de objetos con volumen a partir de diseños hechos en una computadora o escaneados. Por ejemplo, se podría diseñar desde un tornillo hasta partes de un automóvil. Solo tendríamos que diseñar en 3D el objeto que queremos crear e imprimirlo. Esto es posible por la superposición de capas de materiales como plásticos o resinas. Estos materiales se van uniendo formando pequeñas capas, una encima de otra, dando como resultado final un objeto en 3 dimensiones. Aquí veremos cómo una impresora 3D imprime una taza de café. Con las impresoras 3D se pueden crear objetos de uso doméstico como una silla, una mesa o una cuchara. Y no solo eso, hay quienes afirman que dentro de poco se podrá crear hasta puentes y edificios. En sus inicios, hace poco más de una década, las impresoras 3D se usaban para crear prototipos de ingeniería, diseño industrial y para la arquitectura. En la actualidad, se ha expandido su uso a otras disciplinas, como la moda y la ortopedia. En un futuro no muy lejano, el uso que se les da a estos aparatos supera toda imaginación. Hoy hay investigaciones en donde se está trabajando en el perfeccionamiento de la bioimpresora, que es nada más y nada menos que una impresora en 3D capaz de imprimir tejidos u órganos humanos utilizando las células madre. Bueno, qué suerte que están acá para explicarme, porque yo había leído esto en internet, sí, pero no sobre ustedes, sino que digo sobre este tema que se puede hacer un corazón en 3D. Yo no entendía si lo que podían era diseñar y poner ahí para que uno diga, ah, sí, es un corazón y poder estudiar, sino que no entiendo hasta ahora. ¿Cómo lo que es? A ver, ¿qué es lo que es una impresora 3D? Bueno, la impresora 3D sería el puente que une el diseño digital, algo virtual, a un objeto real y tangible, ¿verdad? Sí. Algo que lo que antes los diseñadores se pasaban en la computadora y después tenían que ir a pasar a otro modelo en madera, en jabones y en diferentes cosas. Hoy en día, en cuestión de horas, uno puede pasar lo que tiene en la cabeza a un objeto real, ¿verdad? Pero primero les pregunto, yo agarro y pongo este bolígrafo, ponerle, ¿verdad? Y quiero copiar esto, que pongo en una máquina y primero escaneo esto, ¿cómo? Y es un papel, y después de ese papel pongo la máquina, después pongo los materiales y hace el bolígrafo. ¿Cómo lo que es? Bueno, la verdad que hay distintas formas de digitalizar un objeto, que es lo que vos estás hablando. Por ejemplo, en el caso de ese bolígrafo, si uno tiene un objeto, lo ideal siempre es diseñarlo de cero. Por ejemplo, agarrando un calibre, empezando a medir. Eso siempre hace que el objeto creado sea mucho más parecido a la vida real, si uno quiere clonar algo, por ejemplo. Ahora, si uno quiere, por ejemplo, esta taza, dice, ¿sabes qué? Queremos algo rápido, queremos digitalizar rápido. Se utilizan escáneres digitales que en menos de un minuto toman la forma de esta taza en 3 dimensiones, o inclusive nosotros 3 podemos, en un ratito, nuestra cara podemos tener un muñequito de nuestro tamaño y eso podemos pintarlo. Sin ningún problema, eso se digitaliza, así como comentó Eric, se pasa a un software donde se limpia un poco el diseño. Y eso, una vez pasado a la impresión 3D, a la máquina de impresión 3D, hace exactamente como se explicó. Se deposita un plástico caliente, muy similar a las pistolitas estas de silicona que usábamos en el colegio, y se deposita capa por capa, hasta que tenés el objeto totalmente formado, esperas un ratito que se enfríe y quitas algo totalmente impreso. Realmente es una revolución industrial. Nosotros lo vemos siempre así. ¿Cuándo existe esto? Y la verdad que la impresión 3D
está hace más de 40 años en el mercado. ¿Pero por qué entonces o sea, nadie? Porque yo no sé. No. Es porque nadie no sabe. Esto era algo que estaba reservado realmente a las grandes empresas. Estamos hablando de empresas como Boeing para hacer prototipaje. Todas las patentes estaban cerradas, todo estaba cerrado como para que realmente no pueda evolucionar. ¿Desde hace cuánto, digamos, que ustedes pueden tener una máquina como esta? Y el boom se vino más o menos hace unos 8 años. Y luego otra vez hace unos 6 años que empezaron a venir lo que serían las impresoras 3D caseras, ¿verdad? Que ya son sería un medio profesional, donde vos tenés que jugarlo un poquitito todavía para que te impriman cosas, pero tenés te desde un rango. Claro, y vos puedes tener una impresora desde $1.000 hasta $5.000 o hasta un poquito menos si vos podés armar la tuya y imprimir cosas en tu casa. Vos diseñás e imprimís. O como te dice Fercho, de repente te escaneas la cara y te imprimís la cara. ¿Pero y cómo te escaneas la cara de verdad? Por ejemplo, vamos a poner que... Por favor. Seguro que un sobrino mío que me dice, siempre me tienta por lo gorda, por lo grande. Entonces van a tener que meter un escáner. Una máquina tamaño baño, por ejemplo. A ver ¿Cómo hacemos en serio? La verdad que inclusive en los últimos años, de vuelta al tema, como comentó Eric, impresión 3D estaba reservado a una gama muy alta de empresas. Pero hoy día, inclusive con estos equipos de Xbox, estos jueguitos electrónicos que lo llaman, hay unos sensores que son unas cámaras realmente, que además de poder ver como estas cámaras que tenemos acá, pueden medir profundidad. Entonces, te ponen una cámara enfrente y vos te moves de izquierda a derecha y mide la profundidad de cada punto en tu cara y eso se pasa a la computadora, se digitaliza y se crea una red de puntos. Que esa red de puntos define cada profundidad que existe y cada altura, como se llama muchas veces. Y eso es lo que se exporta. Entonces después reproduce así la nariz de mi tamaño, las proporciones. Podemos, de por sí lo que es increíble hoy en día en la parte de la medicina es, está en la parte de cirugía plástica que está muy de moda, donde se te hace el escaneo 3D de la cara, se te modifica como para saber cómo va a estar tu cara después de la cirugía y se te imprime. Entonces vos puedes ver de repente, bueno, de este ángulo me queda bien, de este otro me queda bien. Ya me hiciste muy repingada la nariz. Claro, yo quiero un poquito menos, un poquito más. Pero no es solamente con escaneo 3D, sino también dentro de la cirugía, con resonancias magnéticas y tomografías, uno puede realmente imprimir la parte interna del cuerpo de una persona. Vamos a decir, un neurocirujano quiere practicar una cirugía de cerebro. ¿Cuándo se ha escuchado eso, verdad? Entonces, con un encefalograma y con una resonancia magnética, se imprime toda la cabeza con todos los vasos, las arterias, las venas y el cerebro en sí. Y el cirujano por primera vez puede practicar una cirugía antes de realmente hacerte la cirugía. Claro, por ejemplo, si tengo un tumor, también sale todo, entonces sabe en qué parte tiene que cortar, porque acá hay una venita que ahora tal cosa. Así mismo, y el corazón, se te imprime totalmente el corazón y dice, a la pucha, acá realmente había un error, una anomalía que yo no sabía que había, porque en los estudios no salió. Pero al imprimir uno puede decir y ve, claro, en 3D gira, abre, mueve y realmente puede ver que había un problema en la válvula o había un problema en esta arteria. Bueno, pero ¿por qué ellos están acá, Jenny? ¿Forman parte de PO Paraguay? Sí, son los fundadores de PO Paraguay, esta organización social. Conozcámosla. PO Paraguay nace de la visión altruista de Eric Diquis y Fernando Valese, dos jóvenes universitarios que creyeron en el sueño de dar una mano a otras personas y así lo hicieron. Con este proyecto, en nuestro país es posible diseñar prótesis impresas en tecnología 3D. De esta forma, se puede tener un dispositivo ortopédico de alta calidad y, lo mejor de todo, a un bajo costo. Las prótesis convencionales tienen un costo altísimo y esto hace que muchas personas no puedan acceder a ellas. Elías Benítez es uno de los voluntarios y beneficiados de PO Paraguay. Él perdió su mano derecha en un accidente de trabajo y hoy, gracias a una prótesis impresa en 3D, puede volver a disfrutar de algo tan cotidiano como tomar un rico tereré. Me agarró una sierra hacia atrás, estaba metiendo una madera, la sierra está girando de atrás, yo metía la madera para que le corte y en una de esas cuando me levanté me agarró de hacia atrás, que se podría haber salvado la mano. Pero como estamos acá en Paraguay y la salud acá es todo un tema también, iba a tardar aproximadamente 14, 16 horas en restaurar lo que era mi mano ahora. Entonces optaron por hacerlo más rápido y no hubo opción y se me tuvo que cortar únicamente.
Yo le pasé las medidas, así por foto, así como ellos dicen. Me mandan un cuestionario así que tengo que mandar, o sea que tengo que llenar, saco unas mediciones, una foto y la envío por correo. Y después ellos nomás ya me hacen, no sé, ha de tardar como, qué sé yo, 12 horas, no sé. E inmediatamente le contacté. Sí. Y ahí que empezamos a hablar, hablé con Fercho, con él y todo. Y gracias a Dios salió todo lo que salió ahora, ¿verdad? Y ya, gracias a ellos y gracias a Po tengo esto. Po Paraguay es un proyecto social que tiene alcance mundial, formando parte de Enable, una comunidad internacional que diseña y mejora estos dispositivos ortopédicos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que no tengan sus dedos o manos. No, yo no puedo creer. ¿Pero ustedes hicieron esto? Y nosotros hicimos esto, pero así mismo como decía, con ayuda muy cercana de esta organización con la que estamos trabajando, que es Enable. Es una organización que empezó en los Estados Unidos hace unos 2 años atrás y nosotros estamos desde los principios, es decir, desde cuando había menos de 300 personas en esa comunidad. Nosotros empezamos a ayudar y dijimos, bueno, si esto se está haciendo allá, donde hay realmente mucha ayuda del gobierno y empresas privadas, ¿por qué no hacerlo acá en Paraguay? Mejorarlo y realmente regionalizarlo, porque acá es muy difícil de acceder a una prótesis o a un dispositivo ortopédico. Es algo carísimo. Es muy, muy caro, es decir, estamos hablando fácilmente que te cuesta 40, 50 millones de guaraníes una prótesis. Mío. ¿Y cuánto cuesta lo que ustedes hacen? Y nosotros de por sí tenemos diferentes tipos de manos, pero esta mano en sí tiene un costo de 600.000 guaraníes. Y con tiempos de entrega ideales, obviamente, de menos de 7 días. O sea, en menos de 7 días podés entregar esto. Acá está, no sé cuál ahí está la cámara. Sí. Obviamente, idealmente se puede hacer en menos de 7 días, sin problemas. Y cuesta 600.000. 600.000 guaraníes. A diferencia de 40 millones, por ejemplo, claro. algo así. Entonces, por ejemplo, para un chico que va creciendo, que va pasando a los 6 años, el chico, o sea, es como crecen de repente en 6 meses, son otra persona y van a necesitar otra mano. Y una familia paraguaya no puede darse el lujo de ni siquiera de 15 millones de guaraníes. Ah, claro, pero es cierto que también un chico, ¿cierto? Va creciendo. Y le tenés que poner primero una prótesis con una mano chiquitita, luego a los 12 años más grande y después la más grande, ¿verdad? Así es. Y esto se hace rapidísimo y a un bajo costo. Entonces va pasando los meses y el niño puede tener una mano que vaya con él y hasta puede tener varias manos, ¿por qué no? Entonces para ir a ver el partido de su club, puede llevar la mano de su club. O de repente quiere ir a una fiesta más elegante y se pone la que combina con la corbata. Ay, pero entonces, qué divino, pero no, insólito lo que ustedes... ¿Y cómo se les ocurrió? Yo les tengo que invitar otra vez, unas 100 veces, pero ¿cómo se les ocurrió? Digamos, a ver, sobre todo, a ver, ustedes eran amigos y dije, vamos a hacer esto. A ver, ¿cómo fue? Estaban un día tomando tereré y Efectivamente, sí. Realmente nosotros nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, nos unió una cosa hace aproximadamente 2 años, que era queremos hacer algo, ¿verdad? Queremos ayudar realmente. O sea, queremos utilizar nuestras cabezas en nuestro tiempo libre para hacer algo. Y bueno, al comienzo no surgió nada, ¿verdad? Quedamos en muchos proyectos. Sí. Pero bueno, sabíamos que teníamos la intención de hacer algo. Y pero ustedes porque son unos genios informáticos también. No, por tener las ganas, porque realmente... No, de verdad, son también... y claro, imagínate vos, aunque yo tenga ganas, por ejemplo, no sé ni prender una computadora, pero digo, ustedes son qué, digamos, en la vida real, iba a decir, a ver qué... Bueno, yo estudié ingeniería electrónica. Sí. Eric es un estudiante de medicina. Y yo creo, yo soy estudiante de medicina, sí mismo en la Nacional. Ajá. Yo creo que es una unión muy, muy buena, ¿verdad? Porque seguro. Realmente yo creo que es lo que necesita cada uno. Y en este trabajo, si hay algo que realmente nos apasiona, que más allá de ayudar a las personas, es la tecnología, ¿verdad? Claro. Y hoy día el acceso a Internet, a YouTube, es algo que hace que cualquier persona pueda aprender casi cualquier cosa. Solamente depende de cada uno decir, quiero aprender algo, entrar, buscarlo y realmente ser un autodidacta. Bueno, yo lo único que les digo, lastimosamente acá me marcan 1 minuto ya. De verdad quiero volver a tenerlos, ¿verdad? Y decirles que, bueno, que la mejor Semana Santa, me parece, de mi vida va a ser el haberle traído a ustedes en serio y saber que son personas, yo siempre digo, no sé de qué religión son, ni si son ateos ni no, pero son seres humanos maravillosos, de verdad. Les agradezco muchísimo la presencia
Y quiero saber, gente que nos está mirando, de repente tengo yo inclusive de verdad una persona llegada a mí, que es un chico que justamente le falta la mano. Entonces yo quiero saber, y me imagino que mucha gente también, ¿cómo pueden hacer para contactar con ustedes? Sé, porque me lo han dicho antes, que obviamente ustedes empiezan recién y no dan abasto, pero digo, para que la gente pueda acercarse, una dirección de la página de ustedes. La verdad que tenemos tanto página web que ahora están terminando, pero les invitamos a seguirnos al Facebook, buscando por Po Paraguay. Po Paraguay. Claro, Po Po de hermano Paraguay. Po Paraguay en el Facebook. Estamos en el Facebook. Y ahí están los datos de todo. Todos los datos. Dónde encontrarlos, mail, de por sí pueden escribirnos directamente ahí, que tenemos personas que están trabajando todo el día para responderte, sacarte las dudas de repente, qué es lo que vos estás buscando y asesorarte realmente hasta el momento en el que nosotros podamos brindarte una ayuda. Espectacular. Muchas gracias, gente, por venir. Por favor, gracias a vos. Muchísimas gracias. Les felicito, en serio, son un bálsamo para el alma. Personas así tan talentosas y que ponen ese talento al servicio de la gente. Así es que vamos a recibir esa Semana Santa así, con ese espíritu tan positivo. Así es que muchísimas gracias. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Y ya saben, de lunes a viernes, todos los días de 8:30 a 12:30 por Radio 1000. Chau, 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 Jenny. Chau, chau. ¿Sí? Chau, chau. Hoy puede ser un Este programa fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Reblo representa y distribuye Galerías Guaraní y Shopping Vendón. Pulp, naturalmente nuestra. Cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Samsung. Pharmacenter, te cuida hace más de 30 años. Pacholí, con calidad Inca. Barcos y rodados, carga potencia y calidad. Carga en barcos y rodados, con los auspicios de Banco Itapúa. 40 años creciendo con la gente. Recuperal, calidad Fapasa. Líder en certificación internacional. Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcciones, calidad y cantidad garantizada. La Loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima, su inversión más segura en la vida. Medital, pronta salud.